El día de hoy yo quiero ver el proverbio número 1. Nos vamos a centrar en este capítulo. Y Proverbio es uno de los libros considerados como libros sapienciales. Y los otros libros que están dentro de este grupo, está Eclesiastés, está Cantares, está el libro de los Salmos y Proverbios. Y en este libro de Proverbios hay varios autores que participan a lo largo de estos 31 capítulos. Está Salomón, está Lemuel, están los copistas de Ezequías, está Agur. Y cuando tú vas a cualquier libro o a cualquier texto del libro de Proverbios, tú te das cuenta que es un caudal riquísimo para encontrar sabiduría que te va a ayudar a regir el comportamiento como tenemos que conducirnos en esta vida. El libro de Proverbios, son dichos, no son promesas. No significa que si tú haces esto, sale esto. No. Son proverbios. Hay cosas que se cumplen, hay cosas que no se cumplen. Hay un texto que dice en la Escritura, en el libro de Proverbios, capítulo 22, instruye al niño en su camino y aun cuando se fuere viejo, no se aparta de él. Creemos que eso es una promesa. Eso no es una promesa. A veces uno lo instruye y no están en los caminos del Señor. A veces sucede, a veces no sucede. Pero lo que Dios quiere mostrarnos es nuestro deber de las cosas que sí tenemos que hacer. Proverbios tiene 31 capítulos. Es como para que si el mes tiene 31 días, tú puedas leer un capítulo cada día. Pero leerlo. A veces yo veo los devocionales que están mandando ahora nuestras hermanas en el grupo de WhatsApp. Yo sé que las hermanas se esfuerzan y gracias, hermanas, por enviar esos devocionales. Son edificantes, yo los leo. Nunca escribo, estoy viendo, y si algo no está bien, corrijo independientemente. Pero me pregunto si cuando llega eso, tú lo lees. Me pregunto eso, o si solamente escribe, ay, qué bueno, me edificó, muy bonito esto. Me pregunto si lo estás leyendo. Así que el contenido del libro de Proverbios es un contenido principalmente para la familia, pero también está hablando a la sociedad en general. Como dije, son dichos sabios o máximas breves con pocas conexiones. Generalmente tú no tienes que analizar el contexto, lo que dijo antes, lo que dijo después. No es como una narrativa, no es como una poesía que tiene parte de... No, son dichos aislados. Y en el libro de Proverbios ocurre que los proverbistas presentan a la humanidad dividida en dos grupos. Nada más. Eso es todo lo que hay en este mundo. Dos grupos. Hay un grupo que es considerado sabios y hay otro grupo que es considerado los insensatos. No hay más grupo. No hay ni los medios sabios ni los medios insensatos. Hay sabios y hay insensatos. De los sabios dice la Biblia que sobre ellos resplandece la luz del favor de Dios. Pero sobre los insensatos son personas que la Biblia mismo lo registra como individuos, como personas destinados al dolor, a la miseria, a la ruina y también a la muerte. Los insensatos. El hombre no es dueño, no es alguien arbitrario de su destino. A veces pensamos que sí, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Sí, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero tú vives en un universo donde fluyen leyes morales que no podemos esquivarlas. Quien quebrante esas leyes morales paga las consecuencias de haber quebrantado las leyes que Dios ha dejado estipulado en este mundo, sea por las autoridades civiles o las religiosas. Y paga el quebrantamiento a causa de su insensatez, de la manera como se pudo conducir. Por lo tanto, cuando tú vas al libro de Proverbios, querido hermano y amigo, Proverbios fue escrito para nuestro bien, para nuestro provecho, para el bien de nuestros hijos,
para que enseñemos cordura, sensatez, prudencia. Para eso fue escrito Proverbios. Y nosotros los padres tenemos el derecho, el deber de instruir a nuestros hijos en el camino de la sabiduría. Ahora ellos están ya caminando en ese proceso. Así que el tema que el día de hoy veremos es caminando en sabiduría. Vayan conmigo, por favor, al libro de Proverbios, al capítulo 1. Vamos a leer el versículo 33. Y aunque este va a ser el versículo sobre el cual voy a basar el sermón, vamos a analizar todo el capítulo 1 del libro de Proverbios. Pero leamos Proverbios capítulo 1, versículo 33. Dice la Escritura: pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Yo me pregunto, ¿podemos en este mundo vivir seguros? ¿Podemos descansar en este mundo sin temor al mal? Si esto es posible, ¿cómo lo alcanzamos? En mi profesión, yo a veces interactúo con los pacientes de temas no de la salud de ellos, sino que hablamos de su condición espiritual, del Señor, de la Biblia, de algún texto bíblico. Y en una de estas ocasiones, varios años atrás, empecé a hablar con una mujer que era creyente. Y cada vez que iba, hablábamos del Señor y hablábamos del Señor. Y ella tenía sus hijos. Uno de ellos en particular le decía, ella ya pasó a la presencia del Señor y le hablaba a sus hijos de Cristo. En cierta ocasión yo estoy en el culto en la iglesia no quedaba aquí, quedaba en Guayaquil, allá en el centro donde yo trabajo. Y llega un hombre muy alto, caremalo, era un sicario. Y él llega con 2 personas a la iglesia. Y el tipo andaba armado. Y yo cuando lo veo, en verdad, ¿y él quién es? Y él se me acerca al final del culto: pastor, quiero hablar con usted. Sí, me dice. Y nos sentamos a hablar. Me dice quién es y me dice lo que hace. Un sicario, menos de 30 años. Y yo decía entre mí, ¿a qué paciente operé mal? ¿A qué paciente traté mal? Y él empieza a contarme su vida. Y él quería salir de la situación del sicariato. Pero ya detrás de él lo andaban buscando la policía y otros sicarios, otros enemigos de otra banda. Y cuando todo eso me está contando, yo la verdad que estoy sorprendido. Yo no conozco a este hombre. Entonces se me ocurre preguntarle, ¿y cómo viniste a mí? ¿Y por qué viniste a mí? Y él me dice estas palabras: mi mamá murió y mi mamá siempre me dijo, cuando tú quieras hablar del Señor, ve y busca al doctor Icaza en la fundación. Y así fue la historia. Ese día nosotros, después del culto, teníamos comida y lo invitamos a comer. Pero él andaba con 2 mujeres. Las mujeres parecían más malas que él. Uno la saludaba y ni siquiera, hola, ¿cómo está? Y miraban con cara de pocas amigas. Las invitamos a comer. Yo hablé con algunos hermanos, usted sabe, esos pepudos. Y dije, mira, esta es la situación. Así que yo estaba ahí algo resguardado. Le hablé de Cristo, le prediqué el Evangelio, oramos al Señor, lo invitamos a comer, le sonreíamos a cada rato. Y no lo volví a ver más. No sé qué pasó con él. No sé dónde está él.
No sé si murió, no sé si lo mataron. Pero cuando tú ves estas historias, tú dices, ¿por qué eso no le puede pasar a uno de mis hijos? ¿Por qué a uno de tus hijos no le puede pasar? Nadie está exento ni tienes una vacuna contra esas cosas. Tú ves a hijos o muchachos afeminados y homosexuales. Tú ves a jóvenes drogadictos. Tú ves a muchachas lesbianas. Y tú te preguntas, ¿por qué a mi hijo no le puede pasar eso? ¿Y quién te ha dicho que no le puede pasar eso? Tú no tienes una vacuna ni un antídoto contra aquello. Sin embargo, hay hijos insensatos que se conducen en esta vida de una manera en la que avergüenzan el nombre de Dios, a su familia y su palabra. Este texto que hemos visto, el Salmo número 1, lo voy a dividir en 4 puntos. El primer punto, del 1 al 7, vemos que Salomón hace una introducción a la sabiduría. Y quiero leer los versículos del 1 al 7 de Proverbios 1, donde dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esta es una introducción que hace este rey, hijo de otro rey, Salomón. Y en primer lugar, el autor. ¿Quién es el autor? Este capítulo fue escrito por un rey, considerado el hombre más sabio del planeta en aquel entonces, hasta que vino Cristo y lo destronó. Pero él es el segundo. Salomón es el segundo hombre más sabio de toda la tierra. Dice la Biblia que tanto era la sabiduría de este hombre, de este autor, que reinas de otros lugares venían a oír la sabiduría que este hombre tenía. Reyes, príncipes, la gente quería oírlo hablar. Querían oír. Él sabía de música, sabía de naturaleza, sabía de los astros, sabía de muchas cosas. Un hombre sabio en todas las cosas. Y la reina de Sabá no solamente oyó, sino que también vio la sabiduría de Salomón. Una cosa es oír, no, a fulano le va bien. Pero otra cosa es cuando tú tratas con él, cuando tú hablas con ella. Y tú no solamente que has oído, sino que ves cómo se conduce en la vida, cómo tiene su familia. Dice la Escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 7, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada, se quedó boquiabierta. No solamente oyó la respuesta que este hombre tenía, sino que empezó a ver hasta el diseño de la casa, de la escalinata, cómo estaban vestidos sus súbditos. Y vio que todo eso era hecho con alguna clase de sabiduría especial. Dice el versículo 6. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían
hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Qué tremendo elogio, qué tremenda honra que recibe este rey de otra reina. Por eso una de las preguntas del cuestionario era, cuando un hijo es obediente, ¿es notorio eso? Claro que es notorio. La sabiduría se nota, se ve. Habla por sí sola. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue escrito el libro de los Proverbios? El mismo capítulo 1, del 1 al 7, ahí lo describe, pero se dice que a través de los proverbios aprenderemos, recibiremos, oiremos y entenderemos. ¿Qué recibiremos? ¿Qué oiremos? ¿Qué entenderemos? Entenderemos sabiduría, instrucción, juicio, equidad y discreción. Cosas que a veces son esquivas, porque a veces nos movemos por impulsos, a veces nos movemos por vista o por oído, pero nunca nos movemos por una decisión sabia. Déjame consultar, déjame ver, déjame orar. A veces damos una respuesta apresurada, a la ligera, y eso nos trae consecuencias. ¿Cuántas veces los jóvenes que son como, tú sabes, que están como a 1000 revoluciones por minuto, y ya los padres vamos a 60? Toman decisiones a veces que ellos mismos se están lamentando. Se involucran con la muchacha que no tienen que involucrarse. Toman una carrera que ya no les gusta. Están buscando un trabajo y salen defraudados. ¿Qué pasa con ellos? Que no vemos en ellos sabiduría para conducirse en esta vida. Para eso fueron escritos los proverbios. Para enseñarnos sabiduría, para instruirnos, para enseñarnos equidad, juicio, discreción. ¿Y cuál es la audiencia que tiene Salomón? La audiencia son gente simple. Gente sin experiencia, gente sin conocimiento. Esa es su audiencia. Gente común y corriente. Porque si tú eres sabio, si tú lo sabes todo, esto no es para ti. A mí me falta mucho que aprender. Yo siempre ando metiendo la pata. La audiencia de Salomón son gente simple, pero también son los sabios. Al sabio Dios, Él le va a enseñar prudencia. Y el sabio entenderá el consejo y aumentará su saber. También está dirigido para los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes. Y por supuesto a los adultos. ¿Y cuál es la garantía entonces de la sabiduría? Lo que dice el versículo número 7. El temor al Señor. El temor del Señor es el principio, la parte inicial de la sabiduría. Todo empieza por allí. ¿Cuánto temo al Señor? Mira, hay esta oportunidad de hacer esto. No lo sé. Yo creo que eso a Dios no le agrada. A veces tomamos decisiones porque nos convienen, porque nos gustan, por placer. Pero a veces desconsideramos el temor al Señor. No pensamos si a Él le agrada lo que vamos a hacer. Por eso que dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todo empieza con el temor a Dios. Por eso los padres somos los llamados a instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Somos los padres. No es suficiente traerlos a la iglesia. Siéntate con ellos,
con Biblia en mano. Hijo, vamos a leer la Biblia todos los días. 40 minutos tú y yo. ¿Haces eso con tus hijos? Recuerda que para no llorar tú en el futuro, trabaja en el presente con ellos. En segundo lugar, ya se ha presentado Salomón, ya nos declaró su audiencia, ya nos ha dicho cuál es la parte inicial para adquirir sabiduría. Ahora él dice, bueno, vamos a iniciar en el camino de la sabiduría. ¿Estás preparado?, dice él. Y respondemos sí. Y entonces vamos al versículo 8 y 9 del libro de Proverbios. Y dice este texto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Me llama mucho la atención en estos versículos el trato amoroso de este padre. Salomón está ahora como un padre. Y la manera como él se dirige a sus hijos es, hijo mío. Tú notas la ternura de este padre. Está hablando a sus jóvenes hijos. A veces los padres somos toscos. Conocí de un padre que solamente porque su hijo era un poquito subidito de peso, el mismo padre le hacía bullying al hijo. Un muchachito que tenía en ese tiempo 6, 7 años de edad. Pero cuando tú lo ves, hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y la madre sufría porque su hijo el menor, él lo maltrataba. Este hombre le dice a su hijo, hijo mío. ¿Sabes que a veces los hijos guardan esas cosas en sus corazones y en sus mentes? Y como son muchachos, como no pueden responder, van guardando y almacenando eso allí, hasta que van creciendo. Entonces, se sienten en un momento dado de sus vidas supermanes y se empiezan a rebelar. Y se rebelan por lo que tienen en su corazón y en su mente. Si ese es tu caso, acércate con tu hijo o con tu hija y pídele perdón. La sabiduría en los versículos que hemos leído, el 8 y el 9, hace una referencia indirecta a dos sentidos nuestros. El sentido del oído y el sentido de la vista. A mí me gusta cuando hablan de la vista porque puedo entenderlo muy bien. Y dice el versículo número 8, oye. Por ahí empieza, oye, con el oír. Oye, hijo mío. ¿Y qué es lo que tiene que oír el hijo? La instrucción de tu padre sin abandonar la enseñanza de tu madre. Por ahí empieza. Ese temor a Dios empieza con la autoridad que Dios ha puesto en tu casa, tus padres. ¿Y qué deben hacer los hijos? Oír lo que tu papá te dice. Oír lo que tu mamá te dice. Si tu papi te dice, tienes que venir aquí a las 9 de la noche, es a las 9 que tienes que estar, no es a las 9:10. ¿Oyeron, jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Los menos de 30 años, ¿oyeron, jóvenes? Pero digan amén fuerte. ¿O no se quieren sujetar a sus padres? Oye, dice la Biblia, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué debes oír? Debes oír la instrucción, debes oír la enseñanza. A veces esa instrucción de los padres es amonestaciones, otras veces son consejos, otras veces son advertencias, otras veces son súplicas. Por favor, ven temprano.
Óyela. Ese oír está ligado a obediencia, no solamente que, no, yo lo oí. Está ligado a obediencia. Y por ahí quiere Salomón que tú empieces, joven. Toma en cuenta y considera lo que tu papá y tu mamá te dicen. ¿Sabes que cuando eso tú no lo haces, te va mal en la vida? Pero no solamente Salomón toca el sentido del oído, él toca también el sentido de la vista. Porque si tú eres obediente al consejo y a la enseñanza de tu mamá y de tu papá, y si tienes a uno solamente de ellos, bueno, esa es tu autoridad sobre ti. Dice luego el 9, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Qué es guirnalda de gracia para tu cabeza? ¿Qué es un collar para tu cuello? Déjame empezar con algo. Mira, cuando mi esposa se pone una diadema, yo me doy cuenta enseguida de la diadema. Y si se pone un pañolón, oye, te queda bonito el pañolón. Y cuando se me pone un collar, oye, está bonito el collar. ¿Y tú sabes por qué? Porque todas esas cosas que se ponen las mujeres en la cabeza o en el collar o en las orejas son notorias. Sirven para lucirse. Uno ve el pañuelón, uno ve el collar, uno ve la cadena, uno ve el lazo. Y por eso que dice la Biblia, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza. Cuando un hijo es obediente a la enseñanza y a la instrucción del padre y de la madre, eso se nota. Eso es visible. Son como esa guirnalda en tu cabeza o ese collar para tu cuello. En tercer lugar, quiero ver la sabiduría para los jóvenes, para los hijos, como un guardián seguro. La sabiduría nos guarda de muchas cosas. Es como un guardián que está allí pendiente. Si tú te conduces sabiamente, joven, la sabiduría, el temor a Dios te va a guardar de muchos fracasos, de muchos errores, de muchos dolores, de mucha miseria. Te va a guardar. Porque si tú te conduces en esta vida con sabiduría, con prudencia, con sensatez, esa sabiduría, ese temor a Dios te va a guardar de muchas cosas. ¿De qué te guarda la sabiduría? Para empezar, del 10 al 19 de Proverbios 1, se nos describe allí de qué nos guarda la sabiduría. Y yo pienso que por algo Salomón es sabio y Dios es inmenso en sabiduría. Y él empieza con lo que sabe que nos afecta en primer lugar. ¿Y sabes qué es lo que nos afecta en primer lugar? Las influencias de amistades que tenemos. Por ahí empieza. Por las amistades. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Sabes de dónde deberían salir tus amistades y tus amigos? Del seno de la iglesia. Si tú me dices, yo tengo mi amigo y tu amigo es un mundano, tú no has entendido el evangelio. No lo has entendido. Un amigo impío, no has entendido el evangelio. La sabiduría te cuida de malas amistades. ¿Y de dónde salen esas malas amistades? Bueno, en el colegio, en la universidad, en la escuela, a veces un familiar. Hay amistades que no son buenas. Y una mala amistad es todo aquel que te incita, que te mueve, que te lleva, que te seduce a hacer lo incorrecto, lo malo.
¿Quiénes son tus amigos? ¿Son creyentes que aman al Señor, que temen a Dios, que se esfuerzan por agradar a Dios? ¿O son las personas que te hacen reír nomás y que te cuentan cosas sucias y que son populares? ¿Son esas tus amistades? ¿Son esos tus amigos? ¿Cómo puedes evaluar si la amistad que tienes vale la pena? ¿Sabes que cuando yo estaba en la universidad, yo oí el Evangelio desde que tenía aproximadamente 5 años de edad? Pero Dios me convirtió cuando yo estaba en la universidad. Y cuando conocí al Señor, yo empecé a ver a toda la gente que me rodeaba. Y empecé a evaluar a los compañeros que yo decía eran mis amigos. Y entonces empecé a descartar. No. Y me quedé con 2 o 3. Yo era creyente. Y entonces empecé a esos 2 o 3 a hablarles de Cristo. ¿Cómo puedes evaluar si la amistad que tienes, joven, vale la pena? Háblale de Cristo. Invítalo a la iglesia. Si tú lo invitas, lo estás invitando a algo bueno, ¿no es cierto? No es a nada malo. No debería rechazar eso, porque es una amistad que te aprecia. Así que yo empecé a hablar a mis amigos, 2 o 3, y yo doy gracias a Dios que hasta ahora uno de ellos persevera en la fe y asiste a esta iglesia. También es médico, colega, el doctor Pillajo. Y cuando yo conocí al Señor, le hablé en las aulas universitarias, mi amigo, estábamos en el mundo, yo conocí al Señor, y cuando hablé, él oyó el Evangelio. Digo, wow, qué bueno. Mira lo que dice el versículo número 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Seducir. Esa manera de seducirte es una habilidad para convencerte con engaño, no frontalmente. Con engaño. ¿Sabes que esa gente o esa clase de personas van rumbo al infierno? El problema es que no quieren ir solos. Y al que está más cercano lo quieren alar. Y tal vez ese más cercano seas tú, jovencita. Tal vez seas tú. Y dice luego del 11 al 14, si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causas echemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Invitados a otros jóvenes a hacer lo malo. Es como que está abierta allí la esencia del mal, pero oculta. La esencia del mal. Dios quiere librar a los jóvenes de las malas amistades. Por eso, padre, mira con quién frecuenta tu hijo o tu hija. Qué lamentable cuando papá y mamá trabajan, se desentienden de los hijos y los hijos con un vecino, con la vecina. Qué terrible eso. Y llegamos al versículo 15 y dice, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de su senda.
La sabiduría es un guardián seguro. De lo primero que quiere librarte el Señor es de las malas compañías, de las malas influencias. Dice la Escritura que las malas conversaciones o las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿A quién estás eligiendo por amistades? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Los de tu colegio? ¿Los de tu universidad? Por supuesto que si tú eres un impío, tú vas a decir, esos son mis panas. Esos son mis amigos. Ten cuidado cómo te conduces en la vida, hijo mío. Hija mía, ten cuidado. Dice la Escritura que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El 15 dice, no andes en el camino con ellos. Oye la súplica de un padre por su hijo. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Él te dice aquí, aparta tu pie de su senda. Otra versión lo traduce así, este pasaje, dice, pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. El problema es que muchos de nuestros hijos no están preparados para tener un camino de sabiduría porque muchas veces los padres no los hemos instruido en el camino de ella. Y el 16 al 19 dice lo siguiente, en este aspecto de que la sabiduría es un guardián seguro. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Un ave cuando ve que alguien la quiere atrapar, como tiene ala, vuela y se va por otro lado. Y nosotros, y no tienen la inteligencia que tiene el ser humano, pero a veces el hombre con todo lo que Dios le ha dado, se deja atrapar por estos seductores del mal, que son malas influencias y son malas amistades. En otra versión dice, ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Finalmente, la sabiduría nos ha dicho con lo que tenemos que empezar, con el temor a Dios. Padre, enseña a tu hijo el temor al Señor. Pero luego nos dice lo que tenemos que oír. Oye el consejo, jovencito, niño, niña, oye el consejo, la enseñanza de tu padre y de tu madre. Porque cuando tú obedeces, eso va a ser notorio. Eso se va a ver. Pero luego el Señor nos advierte y te dice, no te juntes o aléjate de tus malas amistades, de las malas compañías. Ahora la sabiduría dice, quiero hablarles más alto. Y tú dices, sabiduría, háblame, ¿qué tienes que decirme? Y la sabiduría te va a hablar. Dice el versículo 20 al 23. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras.
Recuerda que cuando vivas seguro y descanses sin temor al mal, ese va a ser un buen signo de que tú has hallado la sabiduría. Cuando vivas seguro, cuando no tengas temores. Pero si en tu vida, joven, hay ansiedad, hay temores, hay constante preocupación, eso es señal de lo opuesto. Y tú le preguntas, sabiduría, ¿tienes algo que decirnos? Queremos oírte. Y dice ella en el versículo 20, clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Joven, la sabiduría clama a los hombres cuando Dios les habla, porque Él, Dios, es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Las palabras de los hombres pueden ser sabias, pero cuando Dios habla, la sabiduría misma se dirige a nosotros. Él abre su boca con sabiduría infinita y nos habla por medio de aquel que es la palabra y la sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo. Quien desprecia esa sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, desprecia al Padre y desprecia al Hijo. Y califica la necedad, o califica de necedad lo que fluye de esa sabiduría inescrutable. Cuando alguien no quiere oír el consejo de Dios, la palabra del Señor, cuando alguien rechaza todo eso que es bueno para el alma, está calificando, no solamente está rechazando al Padre y al Hijo, sino que está calificando todos esos dichos sabios, inescrutables, como necedad. La sabiduría necesita ser escuchada. Por eso es que la sabiduría no habla en secreto. Este es un sermón de la palabra de Dios, no es de mi experiencia, es la palabra del Señor. La sabiduría es eso, una expresión abierta, amplia, segura, transparente. Pero no solamente que la sabiduría nos habla, sino que también nos exhorta. Del 22 al 25 dice la Escritura: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Es un llamado a oír lo que Dios tiene que decirte, joven. Dios tiene mucho que decirnos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no oír a la sabiduría? Yo te dije que cuando alguien va por ese camino, tiene seguridad, tiene paz, es decir, que habita seguro. Pero ¿qué pasa cuando el joven desprecia o rechaza la sabiduría? ¿Qué pasa? Bueno, hay consecuencias. Hay consecuencias. Mira lo que dice el versículo 26 y 27. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis.
Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Dios se va a reír cuando, joven, por causa de tu insensatez, desprecies el consejo de tus padres o el consejo de Dios. Dios se va a reír. Dios se va a reír. Y Él aquí lo está afirmando. Se va a reír cuando vengas lo que temes. Cuando tengas calamidad. Se va a reír. Por eso es que el despreciar la sabiduría lo que nos lleva es a un estado de miseria, de dolor y muchas veces de muerte. ¿Qué otra consecuencia también vemos aquí cuando desprecias la sabiduría? 28 al 30. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Dice el texto, me invocarán, pero no responderé. ¡Qué dolor! ¿Tú has visto esas personas que siempre viven haciendo el mal, indiferentes a Dios, lejos de Dios? Y cuando les viene el mal, claman y claman. Pero toda su vida han caminado mal. Toda su vida han hecho lo malo. Toda la vida han ignorado el precepto de Dios, el ejemplo de Dios, el mandamiento de Dios, el consejo de Dios, toda su vida. Sin embargo, todo eso puede empezar con un borrón y cuenta nueva cuando te arrepientes. Solo cuando te arrepientes de tu manera de vivir. No veas este mensaje como un latigazo al alma que... No. Míralo como una oportunidad que Dios te da para que tú puedas volver a empezar de cero lo que has hecho mal. Tal vez en el trato con tus hijos. Tal vez en la delicadeza para con tu cónyuge. Nosotros estamos en consejería con varias personas y con mi esposa intercambiamos a veces cómo te va con fulano, con sutano, intercambiamos y yo a veces le recomiendo a esto, lo otro. Otras veces ella sabe lo que tiene que hacer. Y ella está trabajando con una persona a quien le mandó una tarea y le dice, ¿y cuál tarea le mandaste? Que haga el bien, que me muestre cuál es el bien que ha hecho. Claro, están estudiando las escrituras y esta persona lo que tiene que probar es hacer el bien a su cónyuge. ¿Sabes que a veces las mujeres no muestran un bien o no le hacen un bien constante a sus esposos? Yo tengo la dicha de decir, mi esposa me da todos los días bien y no mal. No es santa, como he dicho, no es perfecta, pero se ha tomado tan a pecho ese pasaje que yo me siento más bien que ella, porque me hace bien. Y tú, mujer, ¿tú le estás haciendo bien a tu esposo? Acuérdate que si tú desprecias el consejo va a ser tarde un día. Y eso es lo que en tu tiempo, en tu vida, has sembrado. Ese es el camino que tal vez has elegido. El de no oír el consejo de Dios. Dice la Escritura en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que tú estás sembrando, eso vas a cosechar. Y leemos ahora el versículo 31 y 32. Dice allí,
Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Todo eso por despreciar la sabiduría. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Tanta cosa solamente por despreciar la voluntad soberana de Dios, por despreciar el consejo del Padre o el consejo de la Madre. Tanto mal, tanta situación difícil, tanta cosa. Dice otra versión con respecto al versículo que hemos leído, 31 y 32, dice, pero por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Entonces llegamos ahora a la otra orilla. Estas son las consecuencias de no haber atendido la sabiduría. Y ahora llegamos a la otra orilla. Vamos a ver el resultado de oír la sabiduría. Joven, niño, hijo, hija, cuando tú atiendes el consejo de tus padres, cuando tú oyes la voz de Dios y decides en tu corazón obedecer el mandamiento de Dios, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Oye lo que Dios dice, versículo número 33. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Ese es el resultado de una vida que ha aprendido a oír el consejo del padre, de la madre, de alguien que ha oído el temor de Dios. No desprecies cuando tus padres te corrigen o te amonestan, te llaman la atención. No los ignores. No desprecies el consejo del Señor tu Dios. Porque como dice este texto, el que escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. En otra versión dice, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Quiero traer una palabra de aplicación muy breve. Cuando la sabiduría habla, cuando Dios habla siempre para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Cuando Dios nos habla, a veces Dios nos habla por medio de nuestros padres, nos habla para algo bueno, para un bien. Entonces hay solamente dos cosas. O tú rechazas el consejo de Dios de tus padres, o tú lo aceptas y lo recibes con humildad. No hay término medio. Y termino con este texto que está en Mateo 7, 24 al 27. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Joven, niño, tus días, los días de tu vida no dependen de ti. Tu vida no la tienes comprada. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Te ves sirviendo al Señor? ¿Amando más a Dios? ¿Cómo te ves?
Mucho va a depender dónde esté tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y yo espero que tu tesoro esté en el temor al Señor. Empieza por ahí. Está bien que estudies, está bien que trabajes, que tengas metas. Eso no es malo. Pero lo malo es que eso esté por encima de Dios y su temor. Eso es lo malo. Ora a Dios que los padres sepamos enfocar la vida de nuestros hijos y que podamos ayudarles a que sean hombres de bien para la gloria del Señor.